Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hasta el momento nos ha tocado realizar un análisis del derecho comercial y sus generalidades. Hemos visto cuáles son sus tendencias, cuál es el concepto de la rama misma. Hemos visto además que dentro del objeto de estudio del derecho comercial nosotros encontramos a los actos de comercio y la figura del comerciante. De esta manera hemos realizado un listado de los actos que nuestro código de comercio establece. Bueno, hemos estudiado ese listado que el Código de Comercio establece sobre los actos de comercio. ¿Cuáles serían estos, verdad? Hemos analizado además ciertas teorías que nos establecen cuándo estamos ante un acto de comercio y cuándo no. Aún así, hemos visto que el problema es complejo, ¿verdad? Por otro lado, estimados estudiantes, hemos revisado la figura del comerciante. La figura del comerciante, que es un tema sumamente trascendente. Hemos visto que en su calidad de comerciante, los mismos tendrán ciertas obligaciones que cumplir. Entre ellas estará el hecho de registrarse en el registro de comercio a cargo de Fundempresa, que, bueno, tiene una parte de las atribuciones del registro de comercio. Hemos visto también que debe llevarse la contabilidad, esto mediante ciertos libros. Ahí hemos analizado un poco del libro diario, el libro mayor, y hemos revisado algunos aspectos de la contabilidad, ¿verdad? Y bueno, hemos realizado algunas investigaciones también en estas últimas clases. Ustedes han tomado el protagonismo investigando sobre las sociedades comerciales, aspecto que vamos a empezar a desarrollar a partir de la siguiente semana. El día de hoy vamos a hablar de una temática también muy importante que nosotros vamos a desarrollar para comprender que las personas que obran en nombre de otra persona, en nombre de un comerciante, no pueden denominarse comerciantes, ¿no? Hay ciertos actos que el comerciante no puede realizarlos por sí mismos. Entonces vamos a ver que en nuestro código de comercio establece un título, digámoslo así, establece una parte del mismo, en una parte del mismo, la figura de los auxiliares de comercio, aunque aquí existe una confusión, ¿no? En realidad se estaría hablando de los auxiliares del comerciante y no así de los auxiliares de comercio. Vamos a ver cuál es la diferencia en esta clase del día de hoy. Vamos a ver también qué tipos de auxiliares del comercio nosotros podemos, o bueno, auxiliares del comerciante nosotros podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, estimados estudiantes, comencemos con estos aspectos. Bueno, el comerciante, como decíamos, no va a poder desarrollar todas sus actividades por sí mismo, ¿no? A veces necesita de cierta colaboración. Aunque cabe concebir que el comercio se ejerza de manera directa e individualmente por el comerciante, no sucede generalmente, ya que los comerciantes se ven precisados a utilizar la ayuda de auxiliares, ¿no? Entonces, no siempre el comerciante va a poder ejercer esos actos de comercio o esos negocios jurídicos dentro de los cuales él mismo se ha obligado por sí mismo. Va a requerir muchas veces de los auxiliares del comerciante. La ayuda de auxiliares es impulsada por la complejidad del comercio moderno y la división del trabajo. Muchas veces el comerciante no tendrá el conocimiento técnico necesario para desarrollar ciertas actividades. De igual manera, el comercio es complejo, ¿no? No solo se realiza el comercio en un determinado lugar, sino que también muchas veces tendrá que acudirse a diferentes departamentos, si hablamos de nuestro país, o incluso en diferentes países, ¿no? Entonces, se complejiza esta actividad comercial, siendo necesaria la colaboración de estos auxiliares de comercio, auxiliares del comerciante. De esta manera, nosotros podemos distinguir entre auxiliares de comercio y auxiliares del comerciante. Vamos a ver cuál es la diferencia en un instante más. El Código de Comercio trata, o bueno, generaliza, ¿no? Manifestando entre su contenido el denominativo auxiliares de comercio en el título 2, exponiendo sobre administradores, dependientes, corredores y rematadores.
Esto genera confusión ya que asimila a los auxiliares del comerciante como auxiliares del comercio. Vamos a ver que en realidad no es lo mismo, ¿no? En realidad, cuando nosotros hablamos de los administradores o factores, cuando hablamos de los dependientes, de los corredores o rematadores o martilleros, nosotros estamos hablando de los auxiliares del comerciante. Esta regulación evidencia que la complejidad de los negocios del mundo moderno, estamos reiterando aquí algunas ideas, hace imposible que el comerciante pueda abarcar cada aspecto y fases de su industria sin concurso de estos auxiliares, ¿no? Entonces es una figura importante, por lo cual nuestro Código de Comercio también la regula, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los auxiliares de comercio y los auxiliares del comerciante? Hay diferentes personas, entidades e instituciones que promueven desde distintos aspectos y en varias formas la actividad comercial. Entonces resulta importante distinguir entre auxiliares de comercio y auxiliares de los comerciantes o del comerciante. Los auxiliares de comercio son todas aquellas instituciones que propenden al desenvolvimiento del tráfico mercantil, tales como la bolsa de valores, la bolsa de productos, las ferias, los mercados, los banqueros, etcétera. Entonces son instituciones que buscan desenvolver ese tráfico mercantil, que es diferente al auxiliar del comerciante, cuyo concepto vamos a analizar en un momento más, ¿no? Entonces, los auxiliares del comercio tienen en común la nota económica de colaborar directamente en la actividad jurídica del contrato, de la actividad jurídica o contractual, mejor dicho, del empresario. Son ciertas entidades que van a facilitar ese desarrollo de la actividad comercial. Pero además de los auxiliares del comercio, auxiliares de comercio, nosotros encontramos al auxiliar del comerciante, a los auxiliares del comerciante. Estas sí van a ser personas que van a ayudar a los comerciantes en la realización de las operaciones que desarrollan. Son personas que se obligan a ayudarlo mediante compensación en el ejercicio de su actividad económica. Ejercen el comercio por cuenta y a nombre de otro. Entonces, esto es importante porque nosotros decíamos que cuando uno ejerce el comercio en nombre de otro, en realidad no puede ser denominado comerciante, ¿verdad? Esto ya nosotros lo estudiábamos el momento en que analizábamos la figura del auxiliar, cuando veíamos la figura del comerciante, ¿no? Antes. Entonces decíamos que quienes obran en nombre de un comerciante no pueden ser denominados comerciantes. ¿Cuál es la clasificación de los auxiliares del comerciante? Los auxiliares del comerciante, estimados estudiantes, pueden ser auxiliares dependientes o auxiliares independientes. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos el día de hoy. Vamos a tratar de concluir con esta temática tan compleja. Según Ricardo Sandoval López, las personas que colaboran con el comerciante pueden agruparse al menos en estas dos grandes categorías. En primer lugar, tenemos a los auxiliares dependientes, y estos van a estar unidos al comerciante por un vínculo jurídico laboral, y que además en ciertas circunstancias están facultados para representar y actuar en nombre del comerciante. Lo importante acá, estimados estudiantes, es comprender que estas personas están bajo una relación de dependencia y de subordinación, ¿no? Están bajo una relación laboral y ustedes saben que la relación laboral tiene ciertas características, entre las cuales estará la continuidad, la subordinación, la dependencia también, ¿no? Están regidos entonces por un estatuto jurídico que les acuerda especiales derechos y que somete al comerciante a determinadas obligaciones. Es importante entonces realizar esta distinción porque en mérito a esta categoría a la que pertenecen tendrán también ciertos derechos. Entre ellos estarán, claro está, los derechos a percibir un salario y los demás derechos laborales. Actúan en condición de permanencia, al servicio de un mismo patrón y sobre todo por prestar sus servicios en condiciones de subordinación. Entre estos nosotros encontramos a los gestores o también llamados factores o administradores, mejor dicho, administradores o factores que vamos a analizar en un instante más. También vamos a encontrar algunos dependientes, ¿no? Vamos a revisar a qué se refiere esa figura del dependiente. También vamos a ver la figura del dependiente viajero, por ejemplo. También, además de estos auxiliares dependientes
auxiliares del comerciante que van a ser dependientes, encontramos auxiliares independientes, que van a ser colaboradores de la actividad comercial que no están ligados al comerciante por un contrato de trabajo. Es decir, que ellos no van a tener una relación laboral, sino que van a tener otro vínculo contractual, un vínculo por el cual van a prestar ciertos servicios. Actúan con mayor independencia y muy a menudo solo tienen vinculación ocasional o temporal con el comerciante principal. Entre estos nosotros vamos a encontrar a auxiliares autónomos que ejercen sus funciones de forma separada del comerciante y no tienen vínculo laboral. Nosotros dentro de estos vamos a estudiar a los corredores y además de los corredores vamos a estudiar a los martilleros. Entonces, empecemos con la figura de los auxiliares subordinados. Los auxiliares subordinados, como nosotros habíamos manifestado, pueden prestar sus servicios en el establecimiento o fuera de él, en primer lugar. Es un aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Pueden prestar entonces sus servicios en el mismo establecimiento o también pueden prestar sus servicios en ferias y en mercados. Eso ya lo vamos a analizar en un instante. Trabajan para el principal, realizan actos por cuenta ajena. Eso es muy importante, ¿no? Esa es una característica que determina la relación laboral. Trabajar por cuenta ajena, porque si trabajaran por cuenta propia, no existiría tal relación laboral. Por tanto, además, esto determina que los mismos no sean comerciantes, sino simplemente van a ser van a ser auxiliares del comerciante, ¿no? Y no van a tener esos derechos y obligaciones que nosotros estudiábamos cuando revisábamos la figura del comerciante. Entre estos, nosotros podemos encontrar al factor y a los dependientes. Veamos ahora quién es el factor, ¿no? Analicemos un poco de la figura del factor o administrador. En el derecho romano, estimados estudiantes, se consideraba como factor a aquellas personas que eran puestas al frente de la administración de una casa de trato, también aquellos a quienes los roperos les daban vestidos para que los mismos puedan venderlos. Además, siervos que eran enviados para comprar mercaderías, ¿no? Como se puede ver en el antecedente, entonces, el antecedente del factor es una persona que va a obrar y va a ejercer ciertos actos relacionados con el comercio, pero no por nombre propio, sino por cuenta ajena, ¿no? La expansión comercial en Roma, entonces, posibilita además la contratación de personas residentes fuera del territorio. En la Edad Media, los comerciantes, mejor dicho, los comerciantes se encargaban a un colaborador que y este sí iba a tener el denominativo de factor, ¿no? Que actuaba de acuerdo a las instrucciones recibidas por el comerciante. El Código de Comercio de 1807, el Código francés concretamente, no legislaba esta figura. Sin embargo, el Código español de 1829 ya contempla la figura del factor. Se denomina factor al representante permanente que un comerciante establece para el ejercicio del comercio en un lugar determinado. Entonces va a sustituir al principal en el comercio a cuyo frente está. Tiene una amplia esfera entonces de representación. El factor va a ser un administrador, igual se va a encargar de llevar esos libros contables, se va a encargar de la administración, pero a nombre del comerciante principal, ¿no? El artículo 72 de nuestro Código de Comercio establece que se entiende por factor a la persona que tiene a su cargo la administración de sus negocios o de un establecimiento comercial por encargo de su titular. Entonces, estimados estudiantes, tiene que haber, en el caso del factor, un poder que otorgue el comerciante, ¿no? Tiene que haber un mandato por el cual se establezca claramente esas funciones de representación. Es decir, esta persona, este factor va a obrar en nombre del comerciante, ¿no? La designación de factor, su mandato, modificaciones, además, estimados estudiantes, deben inscribirse en el registro de comercio conforme a lo previsto por el artículo 76 de nuestro Código de Comercio. Veamos ahora las características del factor. En primer lugar, el factor actúa con mandato, ¿ya? El mandato es un contrato bilateral por el cual una persona denominada mandante otorga a una determinada remuneración a a otra persona denominada mandatario
a efectos de que el mismo realice ciertos actos encomendados, ¿no? Entonces va a haber un mandato. El factor va a tener un mandato, un contrato por el cual se comprometa a desempeñar estos actos de comercio, estos actos de administración en nombre del comerciante, ¿no? Actúa conforme a las facultades concedidas por el titular mediante mandato general o especial. Está facultado para realizar actos y contratos relativos al giro ordinario de la empresa o establecimiento. Esto, en términos simples, significa que el factor va a realizar todas esas actividades o esos negocios jurídicos o esos contratos, digámoslo así, que se realizan normalmente en la labor comercial de ese comerciante al que representan, ¿no? Incluso puede intervenir en juicio como actor o como demandado, ¿no? Esto puede establecerse en ese contrato en el cual el comerciante le va a, va a comisionar, digámoslo, no va a dar ciertas instrucciones o ciertas facultades de representación al factor. Si los actos del factor recaen sobre operaciones comprendidas en el giro ordinario de la empresa, se entienden hechas a nombre del titular, ¿no? Si realiza entonces el factor ciertos actos inherentes a la labor del comerciante y a los actos que ese comerciante realiza constantemente, esos actos habituales que realiza, entonces no es necesario, bueno, se va a presumir por ley que estos actos se los realiza a nombre del titular. Incluso si el factor no los hizo constar así al ejercitarlos, ¿no? Puede ser que el factor, al momento de desarrollar todas esas actividades comerciales, al momento de desarrollar esas actividades contractuales, también diga, no necesariamente diga que lo esté haciendo en nombre de la empresa, pero si no lo ha mencionado, igual se supone que lo ha hecho a nombre del comerciante, ¿no? Del principal. Si el factor actúa en su propio nombre y se demuestra que lo hizo por el titular, ambos responden solidariamente, ¿no? Es decir, ambos van a tener que cumplir esas obligaciones en conjunto, es decir, que se les puede exigir a cualquiera de los dos, o al factor o al principal, es decir, o al titular o a ese comerciante principal, ¿no? Si hay varios factores, todos actuarán en conjunto, a menos que específicamente el mandato establezca que cada uno pueda obrar con independencia respecto a ciertos negocios, respecto a ciertos actos jurídicos, ¿verdad? El factor no es comerciante, como lo habíamos manifestado hace un instante, así lo establece el artículo 79 del Código de Comercio. Tiene una relación laboral con el principal. Ustedes ya saben cuáles son esas características de la relación laboral, ¿no? De a poco las están estudiando también. Entonces, tiene que haber subordinación, tiene que haber continuidad, tiene que haber, además, trabajo por cuenta ajena, ¿no? Dependencia, tiene que existir un salario, entonces, y va a ser entonces el factor, va a tener todos esos beneficios sociales que le correspondan a un trabajador. Tiene relación de dependencia y subordinación, entonces, con el comerciante, así lo establece el artículo 83 del Código de Comercio. Es responsable por los daños ocasionados al titular dolosamente o culposamente o por infracción de las instrucciones recibidas. Entonces puede llegar a ser responsable, ¿no? Y tener que realizar el pago de los daños y perjuicios que genere al titular. Eso sí es un aspecto importante, ¿no? Esto puede ser de manera dolosa, es decir, con la intención de generarle un daño. Esto puede ser de manera culposa, es decir, por inobservancia de los deberes que debe tener cualquier persona en sus negocios, cualquier persona común y corriente, cualquier persona razonable, o finalmente por no hacer caso a esas instrucciones que se le ha otorgado, ¿no? Finalmente, según lo previsto por el artículo 82 del Código de Comercio, el factor está sometido a las leyes. Tiene que observar las leyes y reglamentos que regulan el comercio. Entonces, estas son las características más importantes inherentes al factor. El factor tiene ciertas prohibiciones, es decir, que no puede realizar ciertos actos, como por ejemplo delegar el mandato que se le haya conferido, ¿no? Como él es el representante del comerciante, él no podrá delegar esa facultad de representación, ese poder de representación a otra persona. Primer aspecto. En segundo lugar, no podrá revelar los secretos industriales o comerciales de la empresa que administra, ¿no?
tendrá entonces ese deber, esa obligación de no hacer, de no divulgar estos secretos. Constituir una empresa, no puede constituir una empresa con fines análogos a la empresa del titular. Si se dan cuenta, acá nosotros también estamos ante una disposición que resguarda que exista una competencia leal, ¿no? Lo que se busca entonces es que el factor, ese representante, no desarrolle una empresa que cumpla las mismas actividades que la empresa en la cual él mismo administraba, ¿no? Esto para evitar una competencia desleal también. Ejecutar en nombre propio o ajeno negocios del mismo género que los que la empresa en que prestaba servicios, ¿no? Entonces no tiene que ejecutar tampoco en nombre ajeno ni en nombre propio actos o negocios similares, ¿no? Más allá de constituir una empresa, no podrá realizar negocios similares a los que él mismo realizaba en su anterior, bueno, en la empresa dentro de la cual él mismo representa al comerciante. Terminación de funciones. ¿Cómo es que termina la función del factor? En primer lugar, será por su muerte, incapacidad o inhabilitación para ejercer el comercio, ¿no? Muerte, como ustedes saben, el fin de la personalidad, el cese de las funciones vitales del organismo humano. Incapacidad que puede darse por la declaración de interdicción, ¿no ve? Es decir, esta persona tiene que cumplir con bueno, tiene que ser capaz de obrar. ¿Por qué? Porque está celebrando un contrato, ¿no? Es decir, un negocio jurídico con el comerciante. Y entonces la incapacidad puede darse por su declaración de interdicción, cuando el mismo pierda esas facultades cognitivas y volitivas, por lo cual amerite que tenga que tener un tutor, ¿no? Entonces, en ese caso se pierde esa calidad de factor. Finalmente, por inhabilitación. Nosotros hemos visto que además de las disposiciones, bueno, de las sanciones que establece la normativa penal, existe según nuestro Código de Comercio la posibilidad de inhabilitar a alguien del comercio para que no pueda ejercerlo. Entonces, si se inhabilita a este factor, entonces eh, se terminarán sus funciones. En segundo lugar, puede darse por la revocatoria de sus poderes. El comerciante puede unilateralmente, entonces, decir que las facultades que tenía ese factor terminan en determinado momento, ¿no? El artículo 84 del Código de Comercio establece que es válido en caso de revocatoria o también de la venta de la empresa, que es válido en caso de revocatoria o venta de la empresa, todo acto que realice el factor, ¿no? A ver, ¿a qué vamos con esto? Puede ser que el factor, desconociendo que la empresa haya sido vendida o desconociendo que han revocado esos poderes que él tenía, siga realizando actos, ¿no? Esos actos siguen siendo válidos, por si acaso, hasta que él mismo conozca estos aspectos, ¿no? Entonces, si no conocía, esos actos son válidos. En tercer lugar, se terminan las funciones del factor por disolución o enajenación de la empresa, ¿no? Por renuncia una vez aceptada, es decir, que el factor puede renunciar también a esa labor que desempeña. Por vencimiento del término pactado. Los contratos también, como ustedes saben, pueden estar sometidos a plazo o condición, ¿no? Entonces, entre el factor y el comerciante principal, pueden establecerse plazos, es decir, un tiempo dentro del cual se van a desempeñar estas funciones. Entonces, una vez vencido el plazo, se terminan estas funciones también. Por vencimiento del término pactado, además por la quiebra de la empresa, ¿no? La quiebra, es decir, cuando la empresa ya no puede cumplir y honrar esas obligaciones a las cuales se ha comprometido. Finalmente, cuando comete fraude o abuso de confianza sin perjuicio de la acción penal que le correspondería. Pues puede existir que existan ciertas malversaciones, ¿no? que se realicen dentro de la empresa. ¿Cuál es la responsabilidad del titular? El titular, estimados estudiantes,
es responsable por todos los actos que realice el factor. ¿No ve? El factor lo está representando. Es como si el mismo comerciante, el titular, estaría realizando todos esos actos, todos esos contratos, todos esos negocios jurídicos, todos esos actos de comercio, ¿no ve? Por su propia cuenta, porque lo está representando el factor. El artículo 87 del Código de Comercio establece que los actos del factor no autorizados expresamente hacen aún así responsable al titular cuando éste mediante hechos positivos u omisiones graves da lugar a que se crea que el factor tiene facultades para actuar en su nombre. Supongamos que yo soy el comerciante, el titular, ¿no? El comerciante. Viviana es otra comerciante y estamos negociando, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de comercio. Yo le digo, bueno, Jorge es mi mano derecha, él puede hacer lo que sea, él tiene facultades de hacer lo que sea para la empresa y de tomar decisiones. Si yo le hago entender entonces mediante ciertos actos positivos a esta persona, a Viviana, que Jorge podría desarrollar cualquier tipo de acto, entonces estos actos que realice el factor, en este caso Jorge, serán plenamente válidos, ¿no? Pese a que no haya sido autorizado expresamente, ¿no? El artículo 77 del Código de Comercio establece además que en caso de existir varios titulares, todos responden solidariamente por los actos del factor. Puede ser que el comerciante sea una sociedad, ¿no? Seamos varios socios, entonces, si somos varios los titulares, todos respondemos por los actos que realice el factor. En caso de multas por culpa del factor por contravenir la ley y reglamentos, las mismas se hacen efectivas con cargo al establecimiento que administra, sin perjuicio del derecho del titular de obtener la devolución del factor si fuere responsable. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que muchas veces el factor, tal vez en desconocimiento de los reglamentos, o sí, en desconocimiento de los reglamentos o por su conducta culposa, etcétera, comete infracciones, ¿no? Y estas impliquen multas para la empresa o para el comerciante. Entonces, en estos casos, estimados estudiantes, se cumplirán esas multas, no directamente por parte del factor. El factor estaba obrando en nombre del comerciante, entonces se hacen efectivas con cargo al establecimiento que administra. Se pagan por el establecimiento que él mismo administra. Después, claro está, el comerciante va a poder decirle al factor, bueno, la verdad me has generado un perjuicio y después podrá cobrarle, ¿no? Pero la idea es que el comerciante tenga que pagar mediante ese establecimiento que administraba el factor, ¿ya? Además del factor, dentro de los dependientes, tenemos, bueno, a los dependientes propiamente dichos, ¿no? Que van a ser el personal estable al servicio del principal, pero casi siempre sujetos a las órdenes inmediatas del factor. Entonces va a haber una subordinación. Y además es importante aclararles, estimados estudiantes, que los dependientes incluso van a estar jerárquicamente por debajo del factor, ¿no? Porque el factor va a tener esas facultades, esa facultad de representación que le va a dar el comerciante. El artículo 89 del Código de Comercio establece que se entiende por dependiente a la persona a quien el titular de una empresa o establecimiento encarga la realización de determinadas labores propias del giro comercial o de una clase de negocios en forma temporal o permanente. Básicamente, o en términos más simples, estamos hablando de los trabajadores que va a tener el comerciante, ¿no? Es decir, va a haber una relación laboral con estos y estos van a desempeñar actividades relacionadas con el comercio que desarrolla el comerciante, con los actos de comercio que desarrolla comúnmente el comerciante. No disponen de facultades amplias, o sea, no es lo mismo que el factor que va a representar al comerciante en contratos o en negocios jurídicos, sino que van a desarrollar esos actos para los cuales han sido contratados. Además, se les puede conceder, ¿no?, ciertas facultades. Eso no evita, eso no implica que
que el comerciante no les puede otorgar ciertos poderes, pero van a ser limitados a determinadas operaciones de forma expresa. ¿No ve? Muchas veces el factor, es decir, ese representante o administrador que ha designado el comerciante no va a poder realizar ciertos actos, entonces el comerciante va a poder también otorgarle ciertos poderes a los dependientes, ¿no? Para que le colaboren con ciertas actividades. Cumple funciones técnicas, usualmente no cuenta con poderes de representación del principal. Esto, como habíamos dicho, no hay una división del trabajo, es decir, el comerciante no puede hacerlo todo. Si estamos en una industria, si estamos en una fábrica, por ejemplo, el comerciante no va a poder desarrollarlo todo, ¿no? Entonces va a requerir de personal técnico por esa división del trabajo necesaria. Mientras que el factor domina la idea de representación, en el caso, mientras que en el factor domina esa idea de representación, en el caso del dependiente, nosotros estamos ante una predominancia de la idea de colaboración material, de la ayuda, ¿no? Respecto a ciertas actividades, siendo la representación excepcional. Puede ser que el dependiente lo represente, sí, pero en ciertas situaciones excepcionales, como habíamos dicho, ¿no? Entre estos se puede mencionar al dependiente viajante, por ejemplo, que se dedica a la promoción de ventas o colocación de pedidos en zonas o plazas diferentes al establecimiento principal. Requiere la otorgación por escrito de cualquier facultad, obligando al titular dentro de las atribuciones otorgadas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante a tomar en cuenta. Veamos cuál es la responsabilidad del comerciante principal sobre los actos que hubiese generado o que genere el dependiente. El titular responde por los actos del dependiente cuando ha conferido la facultad de ejecutar en su nombre determinadas operaciones de su giro comercial o resulten del ejercicio de las funciones encomendadas, ¿no? Entonces, puede ser, estimados estudiantes, que en esa actividad encomendada se tengan que desarrollar ciertas obligaciones, por lo cual las mismas deben cumplirse por el principal, siempre y cuando se haya conferido esas facultades, ¿no? El artículo 76 del Código de Comercio establece además que los contratos celebrados por el dependiente con personas a quien el titular haya dado a conocer su autorización para que ejecute operaciones de su giro, obligan entonces al titular, ¿no? Entonces, si el titular ha dado a entender a estas personas que el dependiente puede realizar ciertos actos y lo ha hecho el dependiente, obliga al titular, al comerciante. La autorización para firmar correspondencia, esto es importante, ¿no? Esta segunda parte establece ciertos actos que requieren necesariamente de contratos, ¿no? De un poder notariado, de un contrato en el que se le establezca que va a realizar estas actividades. Nos dice la autorización para firmar correspondencia, por ejemplo, para cobrar, para girar, aceptar, endosar letras de cambio, girar cheques, suscribir otros documentos que produzcan obligación o celebrar contratos por correspondencia, requieren necesariamente de un poder. Entonces, se enumera en la segunda parte del artículo 76 ciertos actos que requieren necesariamente de ese poder, ¿no? El despacho y recepción de mercaderías realizado por el dependiente por instrucciones del titular se tienen hechas por este último, ¿no? Aspectos a tomar también en consideración, y esto, como pueden ver, busca facilitar también esas relaciones de comercio y no entorpecerlas. Desde un principio nosotros decíamos, cuando estudiábamos el derecho comercial, que necesitamos ciertas relaciones de carácter flexible, ¿no? Imagínense si todo necesitara de un poder. Eso evitaría incluso que que el dependiente pueda recoger mercaderías, ¿no? Entonces, no todo es tan formal, trata de dinamizarse también esas relaciones comerciales. Veamos cómo procede el cobro por los dependientes. ¿Los dependientes pueden realizar el cobro de ciertas prestaciones? Sí, pero analicemos los siguientes casos, ¿ya? Cuando se da la venta por menor de mercaderías, estimados estudiantes, los dependientes encargados de vender por menor están autorizados para percibir el precio de las ventas
siempre y cuando la cobranza se realice en el local del negocio. En este caso, tienen que expedir una factura o un recibo en nombre del titular. Así lo establece el artículo 91 del Código de Comercio. Entonces, en las ventas por menor podrán cobrar, ¿no ve? Los dependientes estas prestaciones. Sin embargo, esto tiene que ser dentro del local, ¿no? Venta por mayor. En el caso de la venta por mayor, también puede realizarse este tipo de cobros. De igual manera, siempre y cuando las ventas se hagan al contado en primer lugar y el pago se realice en el establecimiento en que prestan servicios, no fuera del establecimiento, como ustedes pueden ver. Las facultades mencionadas pueden limitarse también. Ojo, en el caso de las ventas por mayor, es decir, el comerciante podrá limitar esas facultades, pero para limitar esas facultades de cobro que tenga el dependiente, tienen que hacerlo conocer en un lugar visible del establecimiento o mediante adecuada información, ¿no? En un lugar visible del establecimiento, ellos dirán, o bueno, el comerciante principal dirá, esto se tiene que pagar en tal lugar, ¿no? En caja, digamos, ¿no? A mi persona, no a este dependiente, digamos. Entonces puede limitar esas facultades, ¿no? De cobro. Venta a plazos. Según el artículo 92 del Código de Comercio, en caso de existir una venta a plazos, el dependiente solo puede cobrar su importe si el documento en el cual declara el recibo de la cantidad adeudada está firmado por el titular o su representante autorizado. ¿Qué significa? Si hay una venta a plazos, el dependiente no la puede cobrar a menos que tenga un recibo firmado, sea por el comerciante o sea por el factor, ¿no? Es decir, por el representante, por uno de sus representantes autorizados. Además de estos dependientes, de los auxiliares de comercio dependientes que ya hemos analizado, dentro de los cuales hemos visto la figura del factor y de los dependientes como tal, corresponde que analicemos nosotros la figura de los auxiliares del comerciante, pero independientes. Estos, estimados estudiantes, ejercen una profesión de carácter comercial. En primer lugar, colaboran para concluir actos y operaciones que interesan a los comerciantes, pero van a obrar por sí mismos. Ellos actúan por sí mismos, desarrollan una actividad por sí mismos. En el caso del corredor, como vamos a ver, del que desempeña el corretaje, y también del martillero, ¿no? Actúan como intermediarios, entonces, promoviendo o facilitando la contratación. No se olviden de eso, ¿ya? Los auxiliares de comercio del comerciante independientes promueven y facilitan la contratación. Son intermediarios, realizan sus actividades en nombre propio o de los mandantes, pero no es una relación de trabajo como en el caso del factor o como en el caso de los dependientes, ¿no? Hay una relación laboral ahí de subordinación. En este caso, no. Vamos a ver que hay ciertas regulaciones sobre cómo va a ser esta relación jurídica. La intermediación es un acto en nombre y por cuenta propia, prescindiendo del negocio jurídico principal al que concurre, ¿no? Entonces, su actividad es la intermediación, su actividad principal es la intermediación, es decir, van a colaborar a que se desarrollen ciertos negocios jurídicos. Dentro de estos, encontramos entonces, dentro de estos auxiliares del comerciante, encontramos a los corredores. Esto viene del corretaje, que es una actividad profesional mediante cuyo ejercicio se procura acercar a la oferta con la demanda a efectos de promover la contratación. Entonces, estimados estudiantes, el corredor es una persona que va a estar en medio del oferente y también del demandante, ¿no? Es decir, va a haber una persona que ofrezca ciertos productos o ciertos servicios o que va a ofrecer realizar un negocio jurídico, y va a haber una persona que así lo requiera, bueno, demande eso, ¿no? Que quiera ese servicio, que quiera ese producto, que quiera celebrar ese negocio. Y el corredor lo que va a lograr, lo que va a hacer, a lo que se va a dedicar, es hacer un intermediario entre ellos. Es decir, no va a intervenir mediante su voluntad, es decir, él no va a modificar la voluntad de cada uno de ellos, sino que simplemente los va a acercar para que se concrete ese negocio jurídico. Se practicaba ya en la antigua Roma, donde era una actividad mal considerada, es
decir, existía mucha desconfianza de los corredores. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, conocer el mercado y conocer la actividad de cada uno de los que intervienen, incluso puede generar un riesgo para ellos, ¿no? Porque pueden divulgarse ciertos aspectos o el corredor podría incluso dedicarse a un comercio que sea rentable, pero vamos a ver que esta desconfianza es que va a establecer, es la que va a establecer ciertas obligaciones para el corredor, ciertas prohibiciones también. Cobró importancia en la Edad Media con la intensificación del comercio entre las ciudades, ¿no? En esta época el corredor actuaba de manera activa, ¿no? Esto generaba desconfianza, por lo que se generan el día de hoy obligaciones y prohibiciones, como habíamos dicho. El corredor es el intermediador entre los intereses antagónicos a los que él va a poner en contacto directo para la consumación de un negocio jurídico, sin llegar a ser un mandatario de ninguno de los contratantes, ¿no? No es un empleado de ninguno de esos dos contratantes. Ojo. Su trabajo es acercar a las personas, entonces, dispuestas a realizar un negocio y las pone de acuerdo. Entonces, las acerca para que se pongan de acuerdo. Hace desaparecer la diferencia de precios entre la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, una empresa le va a decir, oye, tú necesito este servicio. Entonces, el corredor lo que va a hacer es, bueno, yo voy a buscar una empresa que te entregue ese servicio. ¿Me entienden? Esa es la finalidad. Eso no significa que el corredor les va a modificar los precios, es decir, les va a informar otra cosa, ¿no? El corredor no tiene que modificar la oferta ni la demanda que ya existe. Entonces hace desaparecer la diferencia entre precios, entre la oferta y la demanda, trata que desaparezcan entonces esas discrepancias en cuanto a las condiciones de su entrega, forma de pago. Lo que va a hacer el corredor entonces es transmitir la voluntad del cliente sin agregar su iniciativa para modificar. Esto implica que conoce mejor que cualquier otro los negocios realizados en el mercado. El corredor tiene que tener entonces un amplio conocimiento del mercado para poder desarrollar esta actividad. ¿Cuáles son las características y qué es el corredor como tal? ¿Cuál es el concepto que establece nuestro Código de Comercio? El Código de Comercio, en su artículo 96, establece que el corredor es la persona natural o jurídica, ojo, no solo puede ser una persona natural, es una persona natural o jurídica establecida por cuenta propia, como habíamos dicho, que media entre la oferta y la demanda para obtener el acercamiento de ambas partes, ¿no? Para la concreción directa del contrato por los interesados sin tener relación de dependencia con ninguno de ellos, con ninguno de ellos. Entonces les está prestando un servicio, como ustedes pueden ver, ¿no? Les está prestando un servicio, pero no es su empleado, no es empleado ni del contratante, ni de, bueno, no es de ninguno de los contratantes, ¿no? Ni del sujeto activo, ni del sujeto pasivo, según sea el negocio jurídico que vayan a desarrollar. Solo pueden utilizar la denominación corredor las personas habilitadas por el órgano administrativo competente, ¿ya? No cualquiera puede llamarse corredor, ¿no? No cualquiera puede llamarse corredor, sino además tiene que ser reconocido por la AEMP, ¿no? La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, que ustedes ya conocen, es una entidad que se va a encargar de la regulación, ¿no? Entonces tiene que tener en primer lugar un especial conocimiento del mercado y en segundo lugar tiene que estar capacitado para apreciar y cerciorarse de la realidad y certeza del negocio. Entre las principales características de la institución jurídica del corretaje encontramos las siguientes. En primer lugar, no son subordinados de las partes a las que buscan acercar. En segundo lugar, no prometen un trabajo en general, sino lo que van a prometer es su esfuerzo en acercar a las partes, ¿no? Ellos no les van a prometer, por ejemplo, que la calidad de los bienes que se vayan a entregar, o nada inherente al contrato mismo, sino acercar a las personas a realizar ese contrato, ¿no? A los comerciantes, concretamente, a realizar esos contratos. En tercer lugar, desempeña su labor de manera personal, sin delegar. Eso es también un aspecto que debemos tomar en consideración. Percibe retribución si el negocio se concreta o cuando no se concreta, esto es importante, ¿no?
Si el negocio se concreta, él va a tener una retribución. Vamos a ver a cuánto asciende esto en un momento más. Pero no siempre que se concrete, también hay otras posibilidades, ¿no? Puede ser que no se concrete por culpa de uno de los contratantes, es decir, ya estaban todas las condiciones para que se cierre el contrato, pero el contratante sencillamente no ha tenido esa intención o ha sido imprudente, ¿no? Para que se cierre el contrato. Entonces, en este caso, también va a percibir el corredor su retribución. También, cuando iniciada la negociación, el comitente le encarga la conclusión a otro corredor, ¿no? Puede ser que en un principio se haya contratado al corredor para que le acerque a otro contratante, y en este caso, entonces, puede ser que en un principio haya logrado el acercamiento, pero para concluir todo esto, el comitente contrata a alguien más, a otro corredor. Entonces, en este caso, el primer corredor tiene derecho también a la percepción de la parte que hubiese realizado, ¿no? Por la parte que ha realizado de este acercamiento. Veamos ahora, estimados estudiantes, los deberes y obligaciones del corredor. En primer lugar, tendrá la obligación de comprobar la identidad y capacidad de los contratantes, ¿ya? Tendrá que saber cuáles son los contratantes que van a intervenir y tiene que conocerlos. En segundo lugar, tendrá que proponer los negocios de manera clara y exacta. No tiene que hacer ofertas falsas que puedan provocar error en cualquiera de los comerciantes. En tercer lugar, tiene que conservar las muestras de mercaderías vendidas mientras no las reciba el comprador, ¿no? Entonces, para la negociación a veces se dan estas muestras de mercaderías y si las tiene el corredor, tendrá que conservarlas, ¿no? Mientras no las reciba el comprador. Tiene que, mejor dicho, guardar el secreto de las negociaciones a su cargo. Eso es importante también. No puede divulgar sobre los contenidos de las negociaciones que él mismo está viabilizando. Exceptuando, claro, él tendrá que informar sobre estas en caso de existir orden judicial, ¿no? Si un juez se lo ordena, en ese caso sí lo hará. También tiene el deber de avisar inmediatamente al contratante cuando no quiera intervenir en el negocio, ¿no? Entonces tendrá que devolver todos los documentos, objetos o valores que le haya otorgado el comerciante. Y esto tiene que ser inmediatamente porque la tardanza en este tipo de negociaciones puede generarle un perjuicio económico al comerciante, ¿no? Finalmente, tiene que llevar un libro de registro en el que va a llevar los negocios en los que interviene, ¿ya? Debe contar además con las mismas formalidades que los libros de contabilidad. Entonces, en el libro de registro va a establecer cuáles son los negocios que él mismo está desarrollando, con quiénes, identificando entonces las peculiaridades de los mismos, ¿ya? Y reitero, tienen que cumplir con las mismas formalidades que los libros de contabilidad. Recuerdan ustedes que los libros de contabilidad tienen que estar notariados, ¿no? De igual manera, los libros en los que vaya a registrar sus actividades el corredor deben tener este formato, ¿no? Esta formalidad exigida por ley. El corredor, estimados estudiantes, tiene también ciertas prohibiciones. Habíamos dicho que su labor en sí puede llegar a ser incluso hasta perjudicial, ¿no? Para las empresas, para el comerciante. Entonces hay ciertas prohibiciones establecidas por el artículo 103 de nuestro Código de Comercio. El corredor, en primer lugar, tiene prohibido comerciar por cuenta propia o ser mandatario, factor, dependiente o agente de un comerciante, ¿ya? No puede obrar, no puede desarrollar entonces esos negocios por cuenta propia. En segundo lugar, no puede hacerse cargo, no debe hacerse cargo de cobranzas y pagos por cuenta ajena o cumplir o exigir el cumplimiento de las obligaciones de los contratantes a los que él mismo los ha acercado, ¿no? Los ha acercado. No tiene que garantizar tampoco los contratos en los que intervenga. Está prohibido, él no puede ser garante de aquello, ¿no? De que se cumpla. Tampoco puede ser girador, aceptante, endosante o beneficiario de títulos valores por su conducto. Es decir, no puede ser un conducto para que estos títulos valores puedan ser utilizados entre los contratantes, ¿no? Él simplemente los acerca, se tiene que cerrar el contrato entre las empresas y esa es su labor.
y ahí es donde va a desarrollar, va a percibir su remuneración. Más allá de eso, él no tiene que realizar otro tipo de actos. Tampoco puede formar una sociedad, salvo la de ser titular de acciones en sociedades, pero no puede ser director ni administrador en estas sociedades. Finalmente, no debe incurrir en las prohibiciones establecidas en la ley y reglamentos. ¿Cuál es la remuneración que le corresponde? Las comisiones, gastos, y qué pasa en el caso de quiebra del corredor. A ver, veamos. En primer lugar, el corredor tiene derecho a la comisión convenida, es decir, esto lo va a convenir con el contratante. Si así no lo estipula, se puede aplicar una comisión usual o fijada por los peritos. Los contratantes realizan el pago en partes iguales, salvo pacto contrario. En caso de negocios sometidos a condición, rigen las siguientes reglas. Estimados estudiantes, cuando ustedes vean la materia de contratos, cuando ustedes vean la materia de obligaciones, van a ver que muchas veces los contratos se someten a modalidades, es decir, no se cumplen ese rato, ¿no? No es como una compra-venta en la que yo le digo a Jorge, Jorge, ¿sabes qué? Toma el precio y él me dice, ah, y aquí está el auto. No siempre son así, ¿no? Los contratos. Los contratos a veces se cumplen mediante modalidades. Y estas modalidades son la condición y el plazo. La condición es hacer depender de un suceso futuro e incierto el cumplimiento o el nacimiento de los derechos o la pérdida de los derechos. Entonces, en primer lugar, tenemos una condición resolutoria. En la condición resolutoria estamos ante un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. ¿A ver? Es decir, yo le alquilo, por ejemplo, a alguien una casa, pero le digo, a ver, si llega mi hijo del exterior, entonces vas a tener que devolvérmela. Entonces ya tienes el derecho, como te das cuenta, pero está sometido a una condición, ¿no? Porque puede ser que tarde, puede ser que ya no vuelva, se quede en el exterior. Entonces es una condición, esa es una condición, ¿ya? Un suceso futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. Entonces, en estos casos, si es que los contratantes han celebrado un contrato sometido a condición resolutoria, el corredor tiene derecho a la comisión desde la fecha del negocio, es decir, desde el momento en que se han cerrado el contrato. Pero puede ser, estimados estudiantes, que haya condición suspensiva. La condición suspensiva es diferente. Es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que Jorge y yo estamos celebrando un contrato en el cual yo le tengo que proveer yo soy importador, ¿no? Soy importador y le digo, ¿sabes qué, Jorge? Te voy a dar hierro, pero el momento en que baje el precio a, no sé, digamos $8 por, no sé, cierta medida, ¿no? Y eso es una condición, porque es un hecho futuro e incierto y el derecho todavía no ha nacido, ¿no? El derecho todavía no ha nacido, va a nacer con posterioridad. En estos casos, es decir, en caso que los contratantes hayan celebrado un contrato bajo condición suspensiva, el corredor va a tener derecho a su retribución, pero desde el momento en que se cumpla la comisión, no antes. ¿Me entienden? No antes. No el momento en que se celebra el contrato, sino el momento en que se cumple esa condición y nacen los derechos que van del negocio que van a celebrar los comerciantes. ¿Qué pasa si hay nulidad de los contratos en los cuales ha intervenido el corredor? Esto no afecta a sus derechos si él mismo no conocía de las causales de nulidad. La nulidad, nosotros vamos a ver, ustedes van a ver en la materia de contratos más detalladamente, en materia civil, que como saben, esto se aplica también al derecho comercial, se anulan por diferentes causas, ¿no? Hay nulidad usualmente esto se va a dar por error esencial, se va a dar también por violencia, se va a dar por causa ilícita, por falta de objeto también. Esto ya lo van a analizar de mejor manera y voy a tratar también de darles yo una perspectiva general de esto, ¿ya? Entonces, si se anula el contrato por estas causales de nulidad, el corredor
no necesariamente va a verse afectado si desconocía de las causales. El corredor tiene derecho a que se le reembolsen también los gastos autorizados, ¿no? En que haya incurrido en la gestión encomendada, aunque el negocio no se ejecute. Puede ser, por ejemplo, que le hayamos autorizado que realice ciertos pagos en avión para ir hasta cierto lugar, para verificar ciertos aspectos en la negociación. Entonces, esos gastos se le tienen que reembolsar, ¿ya? En caso de infracciones de las normas del Código de Comercio y del reglamento correspondiente, el órgano administrativo competente puede imponerle sanciones, ¿ya? La quiebra del corredor se considera como fraudulenta mientras no se pruebe lo contrario. Ese es un aspecto también importante, ¿no? Si el corredor ingresa en un estado de quiebra, se presume que esto ha sido fraudulento. Y vamos a ver nosotros la figura de la quiebra con posterioridad. Es una forma mediante la cual se va a proceder a la liquidación y tratar de cumplir la mayoría de las obligaciones que tiene, ¿no? Pero vamos a ver, esto en mérito a la desconfianza que se tiene en el corredor, ¿no? Que ya habíamos visto que es histórica incluso. Para finalizar nuestra clase del día de hoy, vamos a hablar de los martilleros o rematadores. La palabra remate deriva de rematador y se halla conformada por dos partículas, ¿no? Re, en primer lugar, que es muchas veces o reiteradamente, y matar, que implica poner fin. Esto debido a que durante el remate, la operación de compra-venta se va cerrando sucesivamente, con cada una de las posturas que se efectúan, ¿no? Hay diferentes postores, ustedes saben, ¿no? Uno ofrece una cantidad, otro ofrece una cantidad mayor, entonces esto se va cerrando cada vez más y más a medida que los postores van presentando sus posturas. Se reconoce que esta actividad es consecuencia de la invención de la moneda. Nos dice el texto de Tola que no se recurría a la misma en la época del trueque, ¿no? En la época del trueque no se realizaban entonces remates, por lo cual, una vez que ya hay la moneda, una vez que se crea la moneda, es que ya se va a proceder a esto. Y las primeras ventas públicas al mejor postor se habrían dado sobre esclavos y jóvenes núbiles, ¿no? Jóvenes que ya podían contraer matrimonio. Entonces, se realizaba la venta de esclavos, ¿no? Y los postores iban ofreciendo ciertas cantidades de dinero. En Grecia se conoció la adjudicación de la cobranza de contribuciones fiscales también, ¿no? Y en Roma también sucedía esto. Es decir, que se cobraban ciertos tributos, muchas veces con bienes, y esos bienes se los sacaba al remate. En Roma también tuvo esta finalidad, pero además se adjudicaban obras públicas, es decir, alguien podía adjudicarse obras públicas, la explotación de la banca, tierras cultivables, abastecimiento del ejército en campaña, además de botines de guerra, que es, bueno, en la guerra se tenían ciertos botines y eso se remataba también, ¿no? En público. Y como habíamos dicho, se daba el remate en caso de esclavos. Al acto podían asistir y hacer ofertas personas de todas las clases sociales, excepto los miembros del Senado, eso en Roma, ¿no? ¿Qué es el martillero? A ver, veamos, acerquémonos un poco a este concepto, cuáles son sus características. Los rematadores, o también llamados martilleros, son las personas que en forma habitual y como profesión realizan remates o subastas, o sea, la venta al público a viva voz o de viva voz y al mejor postor con base o sin ella de bienes determinados, ¿ya? Los bienes pueden ser muebles o inmuebles, el martillero tiene que indicar en qué condición se encuentran los bienes, se recibe diferentes ofertas de precio. Finalmente, con un golpe de martillo se adjudican las cosas, perfeccionando la compra-venta, ¿no? Cuando ya no hay más postores. El artículo 110 del Código de Comercio establece que el martillero o rematador es la persona natural o jurídica que se dedica habitualmente a vender en subasta pública al mejor postor bienes de toda especie, que con tal objeto son los encomendados. Se requiere de su inscripción en el registro de comercio también, ¿no? Entonces también tiene que tener ese reconocimiento del Estado, el martillero, digo el rematador o martillero.
El rematador debe tener un local adecuado, abierto al público para la venta en remate y obtener la autorización municipal para poder desempeñar esa actividad. Asimismo, debe prestar fianza ante la municipalidad antes de iniciar sus actividades, ¿no? Y esto porque al final un rematador podría quedarse con los bienes, podría desaparecer, podría quedarse con el dinero que ha recibido, entonces hay, ¿no? Por eso es que presta fianza también. Tiene las mismas prohibiciones señaladas para el corredor, las que ya hemos analizado, ¿no? Hace un instante nosotros veíamos que hay prohibiciones en el artículo 103, entre las cuales va a estar que no pueda actuar por cuenta propia, es decir, él mismo no puede ofrecer una postura, ¿no? Él no puede ser uno de los postores. No puede hacerse cargo también de las cobranzas, él no puede estar obligando, y vamos a ver por qué también hay ciertos plazos. No puede garantizar a alguno de los postores, por ejemplo, y así estas prohibiciones entonces son aplicables también al martillero o rematador. ¿Cuáles son sus características? Entre las características estará la habitualidad en la profesión, es decir, que tiene que realizar este acto constantemente. Obligación de venta al mejor postor, es decir, él tiene que vender al mejor postor, por más de que sea su amigo, alguien que ha realizado una postura menor, no, tiene que vender al mejor postor. Y finalmente, la venta debe hacerse de manera pública. Veamos, además, que el mismo tiene que contar con ciertos libros, entre los cuales están los libros, el libro de consignaciones, en primer lugar. En el libro de consignaciones va a anotar todos los bienes, mercaderías o especies que reciba detalladamente, los datos de las personas con las que le están entregando estos bienes y el precio estimativo, ¿no? Tendrá que además tener un libro de ventas en el cual se van a registrar los bienes, mercaderías o especies vendidas, indicándose que se hace por el comitente además, ¿no? Así como los datos del comprador. Entonces aquí se van a anotar todos los datos de la compra que se ha realizado por los postores. Finalmente va a tener un libro de cuentas corrientes entre el rematador y cada uno de los comitentes, ¿no? Porque va a haber también ciertas obligaciones que va a tener, al menos pecuniarias, es decir, le va a tener que va a tener que existir esa retribución para el martillero, ¿no? Para el martillero rematador. El acto de remate tiene algunas etapas, ¿no? Tiene 3 etapas al menos que he podido distinguir, o yo las he separado así. En un principio, Tola explica 2 y después explica algunos pasos y yo le he dividido en 3. Una primera etapa se inicia con la oferta de contratar. Esto debe realizarse en anuncios con la anticipación debida, ¿no? Esto lo prevé el artículo 114 del Código de Comercio. Las personas que entreguen los bienes al rematador tienen que tener derecho de disposición. Esto está en el artículo 113 del Código de Comercio. Y esto está muy relacionado con la materia de derechos reales que están llevando ustedes, ¿no? Las personas que otorgan esos bienes tienen que tener la propiedad de los mismos o las facultades para disponer de los mismos. Cuando no se hallan presentes los dueños en el remate, entonces el rematador o martillero lo hará como bajo la figura de la consignación, ¿no? Es decir, va a ser como un contrato de mandato, como un representante, digámoslo así, del dueño al momento de realizar ese remate. En una segunda etapa, se realiza en acto público el remate. El rematador va a anunciar el estado de las cosas, las características de los bienes y además va a invitar al público a hacer sus posturas. Basta que se produzca una postura, estimados estudiantes, para que el remate no se pueda suspender. Si hay entonces un postor, ya tiene que continuar el remate. La etapa final va a implicar ya la del pago, ¿no? Todo remate efectuado por el rematador tiene que ser al contado y este tiene que extender el comprobante a la persona que ha realizado el pago. Pero puede suceder que el adjudicatario no pueda pagar en ese instante el total. Entonces tendrá que realizar el depósito del 10% en el mismo acto y tiene 3 días para pagar el resto. Si es que no pagara en el plazo de los 3 días, la adjudicación se queda sin efecto. Y ese 10% que ha pagado este postor,
se va a dividir en partes iguales para el martillero y para el titular, el propietario de los bienes que se están rematando, que es el comerciante, ¿no? En este caso, al menos, que puede ser el comerciante. Finalmente, vamos a hablar de las multas, la comisión y la rendición de cuenta, ¿no? Si el rematador adjudica el bien a favor de una persona que no expresó su postura de viva voz, es decir, si no ha sido un postor, eso sería algo irregular, ¿no? Puede ser que no haya ofrecido uno de los postores una cantidad de dinero o no lo haya hecho a viva voz o de viva voz. Entonces va a haber una multa ahí para el martillero, que va a ser del mismo valor que el bien rematado. Y esto lo va a recabar la autoridad municipal. En caso de no existir arancel que regule la comisión del rematador, este no puede exceder del 10% del valor de la venta e incluirá gastos de publicidad, almacenaje y otros similares, salvo que estos sean de cuenta del comitente, que sean por cuenta del comitente que se ha comprometido a realizarlos, ¿no? El artículo 119 del Código de Comercio establece además las siguientes consecuencias. Una vez que se ha realizado el remate, tiene 3 días el martillero para rendir cuentas, ¿no? Para establecer de qué manera ha sucedido el mismo, etcétera, y cuánto ha sido lo que ha percibido. Dentro de los 5 días siguientes al remate, tiene que pagar al comitente el saldo de toda esa subasta que se ha realizado, ¿no? El rematador moroso que al rendir cuentas o al pagar puede ser demandado ejecutivamente y además pierde su derecho a la comisión, ¿no? A ese 10% como máximo que podría percibir. Además de eso, se le pueden seguir, claro está, las acciones por los daños y perjuicios que podría haber generado a la persona por la cual ha realizado el remate. De esta manera, estimados estudiantes, hemos podido concluir la temática de los auxiliares del comerciante, ¿no? Hemos visto que hay algunos que son dependientes, como el caso del factor y de los dependientes como tal, y hemos visto que hay ciertos auxiliares del comerciante que son independientes. En este caso hemos hablado de la figura del corredor y hemos hablado finalmente de la figura del martillero, ¿no? Muchas veces las empresas querrán entonces ofrecer sus productos o ciertos bienes para tener liquidez, para tener dinero, ciertos bienes, entonces acudirán a un martillero. O querrán celebrar ciertos contratos o requerirán de ciertos servicios, ciertos bienes, entonces acudirán también a un corredor, ¿no ve? Y si se dan cuenta, todo tiene una coherencia dentro de esta materia que vamos llevando, ¿no? Si es que hay alguna consulta, son libres de realizar cualquier pregunta, como ustedes saben, en estas clases sincrónicas, en estas conferencias sincrónicas, o pueden acudir también a nuestro foro de consultas. Muchas gracias a ustedes por su atención. El día de hoy ha sido una sesión larga, ¿no? Muchas gracias por su atención.